¿Qué tal? Este es Del Castillo con otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental de la UAM Lerma. El curso es Bases para el Análisis de Datos 2 y el tema es como análisis de conglomerados, que es como la parte introductoria. Entonces voy a pasarme una presentación para ir viendo las cosas. ¿Sale? Entonces primero vamos a ver cuál es el objetivo del análisis de conglomerados, el manejo de algunos índices que se pueden ocupar, la matriz que se construye con estos índices y luego las técnicas de aglomeración con base en la matriz, cómo se interpreta el dendrograma y algunos comentarios finales. Entonces vamos adelante. Entonces, el objetivo del análisis de conglomerados es agrupar cosas, ¿no? En general. Así es de que tenemos una matriz de datos multivariados y esta matriz podemos usarla para hacer agrupación. Por ejemplo, recuerden que tenemos datos multivariados que son esencialmente es como una matriz donde tenemos descriptores que serían como las variables y objetos que serían como cada una de las unidades de estudio, así en general, ¿no? Entonces, descriptores y objetos son la, la notación que se usa en el libro de Legendre y Legendre, pero bueno, serían como variables y sitios de estudio o algo por el estilo. Entonces queremos buscar similitudes y tenemos dos diferentes formas de hacerlo. Uno es si lo veo por renglones, pues estoy haciendo similitudes bueno, similitudes o distancias, cualquiera de las dos, entre objetos. O sea, necesito saber cómo puedo agrupar objetos que sean diferentes o que sean similares. Y si lo veo por columnas, estoy viendo similitudes entre descriptores o bien variables, ¿no? Entonces, entre objetos, pues simplemente estoy viendo, por ejemplo, si tengo el ejemplo del río Doubs tengo muchas mediciones de especies a lo largo de un río y la pregunta sería cuáles serían los sitios que son más parecidos considerando todas las especies, ¿no? Eh, luego, luego tendríamos, por ejemplo, entre descriptores, pues tendríamos que, cuáles serían, por ejemplo, ahí nos fijamos en las columnas y diríamos cuáles especies aparecen como más frecuentemente, o sea, cómo podríamos ver cuáles serían los descriptores más parecidos, ¿no? Entonces ahí sería más o menos como la diferencia entre ellos. Entonces, a ver si puedo ir a la que sigue. Ahí está, en índices, ¿no? Entonces, para los índices, o también se llaman coeficientes, tenemos una gran cantidad de índices. Ahorita nada más vamos a ver unos poquitos, ¿no? Entonces, hay índices de coeficientes de distancia, ¿sale? Es una forma de medirlos. Las cosas, de medir las cosas, y la otra es coeficientes de similitud y en ciertos casos, bajo ciertas condiciones, son complementarios. Entonces, la distancia sería el complemento de la similitud y la similitud del complemento de la distancia. Podríamos transitar entre distancia y similitud en ciertos casos, no siempre sucede. Entonces, vamos a ver. Los coeficientes casi siempre se dividen en que si son coeficientes no solamente de distancia o de similitud, también hay métricos, semimétricos, también hay simétricos, asimétricos, cosas por el estilo. Entonces, y vamos a ver, la mayoría de los coeficientes que vamos a ver son para presencia, ausencia de especies, son coeficientes que toman en cuenta eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coeficiente más sencillo que podemos ver es el coeficiente de empate simple, que es de Sokal y Michener. Entonces, digamos que tenemos S de similitud entre dos sitios x1 y x2 y la A son todos las especies que son comunes, ¿no? Que es entre dos sitios y las especies que estuvieron ausentes de los dos sitios dividido entre P, que serían todas las especies. Entonces eso considera el empate simple, no es un índice que sea muy complicado, ¿no? Hay otro que es el de Sokal y Smith que dice que vamos a ponderar al doble la A, que serían todas las especies comunes entre los dos sitios, y la D, que serían todas las especies que no estuvieron en ninguno de los dos sitios.
Entonces con esto se hace asimétrico el índice, pero bueno, la idea es que se está ponderando las semejanzas, o sea, si dos especies son comunes a un sitio, entonces son similares, o si dos especies estuvieron ausentes de los dos sitios, entonces también eso las hace similares. Y estas valen el doble que B y C, que serían especies que estuvieron en un sitio pero no en el otro, o en el otro pero no en el uno. Entonces ahí está la diferencia, que es como se pondera. Luego tendríamos el índice de la comunidad de Jacquard, en donde tendríamos A, que serían todas las especies que son comunes a los dos sitios, entre A, B y C, que serían especies comunes entre los dos sitios, especies que estuvieron en el sitio 1 pero no en el 2, y C, que estuvieron en el 2 pero no en el 1. Ojo, aquí estamos descontando la D, que serían las especies que estuvieron ausentes. Entonces, en este caso se asume que la ausencia de las especies en dos sitios no es demasiado relevante, entonces se descarta. Y también eso hace asimétrico el índice o coeficiente de Jacquard, ¿no? El siguiente sería el de Sorensen, ¿no? En donde sería como el de Jacquard, pero ponderando por el doble las semejanzas, que serían la A simplemente, que son las especies que están comunes en dos sitios, entonces esas valen el doble, que B y C, que serían las que estuvieran en un sitio pero no en el otro. Y luego tenemos el índice de Bray-Curtis, que ese sí es para conteos de especies. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es cuáles son las especies que estuvieron en un sitio, que estuvieron como comunes en el sitio 1 o en el sitio 2, pero tomando en cuenta los valores más bajos, y luego ya sumado por todas las especies que estuvieron ahí, ¿no? Entonces ahí está el índice de Sorensen, que es para conteos. Ese es diferente de los demás, que tenían que ver con presencias y ausencias. Luego, ¿qué hacemos con esos índices? Pues construimos una matriz de similitudes, que también se conoce como la matriz cofenética. Y en esta matriz tiene que ser una matriz cuadrada, es decir, tengo, por ejemplo, si estoy viendo sitios de muestreo, tendría sitios de muestreo tanto en los renglones como en las columnas, y eso me da una matriz cuadrada, y al mismo tiempo me da una matriz simétrica, es decir, la distancia o similitud, cualquier forma que lo queramos ver, ¿no? La distancia entre 1 y 2 sería lo mismo que entre 2 y 1, entonces sería una matriz simétrica. Y obviamente la diagonal no se ocupa porque, por ejemplo, la similitud entre el sitio 1 y el sitio 1, sitio 2 y sitio 2, o sea, la diagonal en sitio 3 y sitio 3 sería, por ejemplo, similitud sería máxima o distancia sería mínima. Entonces realmente no nos interesa, porque estaría comparando un sitio contra sí mismo. Con esta matriz de similitudes pasamos al siguiente paso, que es la aglomeración. Entonces aquí hay varios métodos para hacer aglomeración. El método simple, o sea, el single linkage clustering, o el método de agrupación simple, lo único que hace es decir que tenemos que juntar los sitios que son más parecidos. El que le llaman complete linkage clustering, o el método de agrupación completo, está viendo más bien las diferencias, entonces está juntando sitios que son como los más diferentes. Y después tenemos el método de Word, que también es un método muy común, y ese método nos habla de que estamos haciendo agrupaciones que minimizan una cierta función objetivo, y esa función objetivo sería, por ejemplo, como lo propone Word, la suma de errores, que tendría que ser mínima. Entonces tenemos tres diferentes métodos para hacer las aglomeraciones o los clusters, ¿no? Y después tendríamos que ver la interpretación. Cuando hacemos la aglomeración, nos queda un dendrograma, que es como un árbol al revés. Dendros árbol en latín, perdón, en griego, dendros árbol. Y entonces, por ejemplo, este es el ejercicio que viene en el libro de Legendre, que habla de 5 pozas, y para cada poza tenemos como un índice de similitud o de distancia. Y entonces vamos a juntar, por ejemplo,
dos especies muy similares, perdón, dos sitios muy similares de acuerdo a sus especies. Sitio 12 y sitio 214 son similares a un nivel de 0.4. Entonces aquí tendríamos un solo clúster que agrupa a dos sitios. ¿Sale? También tenemos 431 y 432 son similares a un nivel de 0.5. Y después agrupamos al 233 con el clúster de 431 y 432. O sea, por eso se pone aquí arriba la rayita, porque está agrupando el 233 con un clúster que ya está hecho. Es como una caja. Entonces estamos agrupando este con la cajita ya hecha de las posas 431 y 432 a un nivel de 0.7 y luego junta el clúster de la izquierda con el clúster de la derecha a un nivel de 0.786. Entonces con eso tenemos digamos la interpretación del dendrograma que me está diciendo que estoy agrupando cosas que son más o menos similares y podría decir que tengo como dos grandes clústeres, ¿no? Tengo el clúster de la izquierda del 212 y 214 y podría decir que tengo un segundo clúster en donde tengo 233, 431 y 432. Básicamente estoy diciendo que estoy cortando con una línea horizontal por ahí del 0. Digamos 0.75. Entonces a ese nivel estoy cortando y la línea horizontal que corta me va a dividir en dos grandes clústeres todo esto. Entonces así podría interpretar más o menos rápidamente un dendrograma, ¿sale? Y la idea sería que puedo tener varios, ¿no? Como comentarios, bueno, básicamente no es un método inferencial, no estamos diciendo nada acerca de un conjunto más grande, simplemente tengo muestras y quiero agruparlas para ver cuáles son más similares, no estoy haciendo inferencias acerca de una población. No hay un valor de P, entonces es interesante esto, mi método de clúster es un método básicamente descriptivo y no tengo un valor de P que me diga, esta similitud es significativa o esta diferencia es significativa, no existe eso, porque es método descriptivo y no hay un método que me dé el mejor árbol, excepto el método de Word, que es un método que tiene una función objetivo que se minimiza, que a lo mejor digamos que podría decir yo que tengo el mejor árbol, podría ser que yo tenga diferentes árboles, que ya haga, por ejemplo, que yo juegue con los coeficientes de similitud y diga, bueno, ahora voy a aplicar el coeficiente de Sokal, ahora voy a aplicar el de Jacquard o el de Sorensen y jugando con los coeficientes, o sea, volviendo a construir las matrices y volviendo a hacer los árboles y después diciendo, creo que voy a ocupar ahora el método de Word o voy a ocupar el método de aglomeración completo, ¿no? Y puedo construir muchos diferentes árboles jugando con todas estas cosas y después podría ver cuál de todos esos árboles es el que mejor se ajusta a la realidad o a la descripción biológica del fenómeno que estoy estudiando. Entonces, de ahí podría escoger cuál es el mejor árbol, ¿no? Pero no hay, digamos, un método que me diga de entrada, este es el mejor árbol que puedes construir. No existe eso, hay que ir jugando con esas cosas. Bien, eso sería todo para este video y hasta la próxima.